Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Esta mañana, para nuestra lección en la Palabra de Dios, llegamos al capítulo 19 de Mateo. Tome su Biblia, si es tan amable, y acompáñeme a Mateo 19, versículos 1 al 12. En esta sección en particular del Evangelio de Mateo, tenemos la enseñanza del Señor Jesucristo acerca del tema del divorcio. Y podría haber pocos temas tan pertinentes para nuestra propia época como este. Escuche, conforme leo Mateo 19, 1 al 12, y establecemos el contexto para nuestro estudio de la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora este gran pasaje va a ser el objeto de nuestro estudio durante las siguientes 2 semanas, conforme vemos el desarrollo de la enseñanza de nuestro Señor acerca del tema del divorcio. En la revista Newsweek recientemente, un reportero hizo una pregunta bastante simple, sin embargo profunda, y él dijo: ¿hay alguien que queda sobre la tierra que no ha oído de un amigo, hijo, padre describir la agonía del divorcio? Y supongo que la respuesta a esa pregunta es no. El divorcio no solo se ha vuelto epidémico, sino algo alarmante, al punto en el que todos somos tocados por él en nuestra familia o círculo de amigos. El año pasado en Estados Unidos hubieron más de 1 millón de divorcios, y este año habrán por lo menos 1 millón más. Y debajo de los escombros de esas estadísticas asombrosas se encuentran las vidas aplastadas de hombres, mujeres y niños, porque si hay 1 millón de divorcios, hay 2 millones de cónyuges y quizás de 2 a 3 millones de niños o más, y quizás estamos hablando de 5 a 6 millones de personas al año siendo impactadas por el divorcio. Y eso pasa año tras año, año tras año. El divorcio es un problema severo y terrible. 48 de los 50 estados no tienen leyes que hacen del divorcio tan fácil como ser casado, a menos de que no tenga usted una prueba de sangre. Ahora, en años pasados, las familias y los matrimonios se mantenían juntos. Este es un fenómeno relativamente nuevo. La tasa de divorcio en Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 20 años y eso amenaza en duplicarse en los próximos 20 años. Pero en años pasados, el matrimonio parecía mantenerse junto y creo que habían 3 razones. En primer lugar, había una fuerza moral familiar. En otras palabras, tenías una familia. Y una familia significaba algo para ti. Mamá significaba algo y papá significaba algo, y tu marido y tu esposa y tus hijos y tus tíos y tus tías
y tus hermanos y tus hermanas. En otras palabras, la familia realmente era importante. La vida giraba en torno a la familia. Había amor ahí, y había cuidado ahí, y había esperanza ahí, y había consuelo ahí. Y todas las cosas que la seguridad significaban realmente encontraban su lugar en la familia. Y después, conforme la familia comenzó a desmoronarse por la invasión de la televisión y la gente comenzó a irse a trabajar y la movilidad de nuestra sociedad y el automóvil y todas las otras cosas, conforme la familia comenzó a desintegrarse, ya no existía esa unidad cohesiva que podía forzar un sistema de valores morales en sus miembros. Simplemente para darle una ilustración de eso, tengo un amigo que pastoreó una iglesia muy grande, de 2,000 a 3,000 personas, y dijo que el 60% de la gente en su congregación era soltera. 60%. Gente que estaba aislada de relaciones familiares normales. Hay un segundo factor que mantenía al matrimonio unido, y eso era una expectativa de la comunidad, cierta cantidad de tradición comunitaria, cierta cantidad de presión de otros. Una persona divorciada era un escándalo, inclusive hace 25 años atrás. Había cierta presión que se aplicaba por parte de la expectativa de una comunidad que valoraba el matrimonio. Y eso también ya se acabó. La comunidad en la actualidad ha abandonado esa tradición, y si ha quedado algo de tradición, es difícil de encontrar. Y después hubo un tercero, y quizás la más poderosa de todas las fuerzas, que mantenía el matrimonio unido, y eso era la doctrina de la iglesia. Pero eso también ha sido hecho a un lado de manera conveniente conforme el declive ha progresado, y ahora inclusive aún en la iglesia cristiana tiene una alteración de las afirmaciones bíblicas del divorcio, de tal manera que la iglesia se ha movido al punto que se rinde ante las demandas de sus congregaciones, las cuales están rogando por más y más concesiones todo el tiempo. Y entonces el divorcio literalmente se vuelve una realidad aterradora. La familia no puede mantener un matrimonio ya unido, la comunidad no puede, y parece que la iglesia está dispuesta a abandonar su función también como los otros. Me parece interesante que de los asuntos legales serios en nuestro país, aquellos que llegan a las cortes, la carga número 1 pertenece a la ley familiar. Es la lista más larga que se encuentra ahí en las cortes civiles de los Estados Unidos, y algunas veces los casos tardan años y años y años y años. Y ahora por cada 2 matrimonios hay un divorcio. Me imagino que el espíritu de todo esto se reduce a una publicidad que vi en las noticias diarias no hace mucho tiempo atrás, y decía algo así, y estaba en una pequeña caja, allí en un lugar muy visible en el periódico. Divorcio $25, Centros de Divorcio de California. Llame, y daba un número y decía después, deshágase de ese pavo. Eso habla del lugar en el que nos encontramos. Una dama bien conocida de la televisión, de las películas que todos ustedes conocen, si usted sabe algo de la televisión, dice ser una cristiana que ha nacido de nuevo, y representa la actitud de muchas personas, inclusive en la iglesia, en la actualidad. Ella se está divorciando de su marido, dice ella, para buscar su carrera. Él es una carga para ella, y ella dijo esto: estoy más contenta de lo que yo estaba antes del divorcio, porque yo soy mi propia persona que está tomando decisiones por sí misma. El egoísmo es una virtud tan maravillosa. Ella dijo, yo añadí esa parte, ella no cree, ella dice, ustedes saben eso, ¿verdad? Ella no cree, dice ella, que el divorcio afecta a sus creencias religiosas de ninguna manera significativa. Citándola, en mi mente, Dios es un padre perdonador y Él me ama a pesar del divorcio, entonces estoy esperando que no sea juzgada como cristiana en base a un divorcio. Tanto Chuck como yo estamos más contentos como amigos divorciados que como enemigos casados. Fin de la cita. Todo se oye tan bonito. Y nos vemos forzados en la actualidad a reconocer y enfrentar un hecho muy perturbador, que el vínculo sagrado del matrimonio está siendo roto a un paso increíble. Inclusive la iglesia no se ha podido defender de esto, sino que está atrapada en la perspectiva del mundo más de lo que debería, y eso ha alterado la doctrina bíblica. Ahora eso nos trae a nuestro pasaje y a nuestro tema, y tenemos 2 alternativas. O podemos escuchar a la opinión del mundo o la palabra del Señor. Ahora esas son las únicas 2 alternativas. O vamos con el flujo de lo que está pasando en nuestra sociedad y cedemos ante el sistema entero, o mantenemos en alto la palabra de Dios y decimos, esto es lo que Dios demanda. En cuanto a mí y a mi casa, oiremos la palabra del Señor. Ahora usted dice, pero inclusive cuando dices eso, John, todavía te metes en un problema porque parece haber mucha confusión acerca de lo que la Biblia enseña. No puedes encontrar a alguien que dice aferrarse a la Biblia y enseñar casi nada acerca del divorcio. Permítame ver si le puedo ayudar un poco en esta área.
Realmente me sorprende, francamente, porque hay tanta discrepancia, porque no creo que la Biblia es confusa. Creo que la Biblia es muy clara acerca de lo que dice del divorcio y las segundas nupcias. Es tan clara como puede ser. Ha estado diciendo lo mismo desde que fue escrita. Creo que el problema no es que la Biblia es vaga, sino que la manera de pensar es vaga. Van a la Biblia con ciertas preconcepciones, prejuicios. Por ejemplo, tiene algunas personas que ven la tasa de divorcio y dicen tenemos que detener el divorcio, y entonces para detener el divorcio simplemente tenemos que inventar una doctrina que dice no hay divorcio en ningún momento para nadie por ninguna razón. Y entonces tenemos a personas que están haciendo eso y están promoviendo el hecho de que no hay divorcio para nadie, para siempre, por ninguna razón en absoluto, y no hay segundas nupcias en ningún momento para nada ni por nada. Eso se oye como algo muy bueno. De hecho, me encantaría creer esa doctrina porque terminaría con muchos problemas. Podríamos decir, el divorcio está mal y se acabó. Por lo tanto, no hay segundas nupcias y no tendremos que aconsejar a la gente. Será muy agradable que fuera así de claro, pero usted no puede ver el problema en el mundo y decir, para detener el problema, vamos a tomar el estándar de la Biblia y vamos a elevarlo. Eso no es correcto. Pero por otro lado, tiene a personas que ven al mundo y dicen, ve el problema. Tenemos que ministrarle a estas personas, tenemos que cuidar de esas personas, tenemos que amar a esas personas, tenemos que aceptar a estas personas, y entonces vamos a rebajar el estándar para acomodar a todo el mundo, para que no presionemos a nadie de manera indebida, y básicamente queremos que todos estén felices, y simplemente les vamos a decir que hagan su mejor esfuerzo y el Señor les va a perdonar. Entonces, por un lado, hay personas que quieren elevar el estándar, por otro lado, tienes a personas que quieren rebajar el estándar, y lo que debemos hacer es regresar y ver lo que Jesús dijo y qué es lo que Dios dice en las páginas de las Escrituras, y vamos a hacer eso en los versículos 1 al 12. Vamos a comenzar en los primeros 2 versículos y veamos el contexto para la enseñanza del Señor. Versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Ahora, ese es un pasaje muy importante. La mayoría de la gente que estudia la Biblia quizás en cierta manera se lo puede saltar y entrar al versículo 3, a las cosas serias y las preguntas y eso, pero quiero que se detenga conmigo por un momento en esos 2 versículos, porque marcan una transición muy, muy importante en la vida de nuestro Señor. Estos 2 versículos presentan el fin del ministerio galileo. Es un momento monumental en la vida de nuestro Señor. Desde el capítulo 4 de Mateo, alrededor del versículo 12, cuando el Señor comenzó el ministerio en Galilea, Él ha estado en esa área de Palestina, ministrando, predicando, enseñando y sanando. Esa Galilea de los gentiles que la luz ha venido, pero como siempre los hombres aman más que las tinieblas, más que la luz. Y mientras que la luz estuvo ahí, la masa de población realmente nunca vino a la luz. Ahora la luz se apaga en el sentido de que esa parte de su ministerio se acabó. Durante 2 o más años, Él ha estado ministrando en Galilea los últimos meses de esos 2 años, primordialmente con los discípulos, preparándolos para lo que viene por delante. Pero esto marca el fin de ese ministerio y el Señor se vuelve de Galilea en el norte para ir al sur. ¿Y a dónde se dirige? Él se dirige a Jerusalén y ahora nos estamos moviendo a la última fase de la vida de nuestro Señor, conforme Él comienza a moverse hacia la cruz, hacia su pasión y su resurrección. Entonces es un punto muy crítico. Y la pequeña afirmación, se alejó de Galilea, quizás debe subrayarla, porque marca el fin del ministerio galileo. La gente tuvo su oportunidad, tuvo su día en el sol, tuvo su momento de verdad, y ahora termina para ellos. Y qué triste, qué terrible es que Él fue rechazado, inclusive en su propia ciudad. Trataron de matarlo. También dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras. Esa es una frase pequeña, muy interesante. ¿A qué se refiere? Bueno, obviamente, las palabras del capítulo 18, cuando Jesús había terminado de enseñar acerca de la semejanza del creyente un niño. ¿Se acuerda que el capítulo 18 fue un discurso? Un discurso significa un sermón, una lección, una unidad de enseñanza. Y usted sabe que conforme avanzamos a lo largo de Mateo, encontramos muchos discursos o sermones así o lecciones dadas por el Señor. En el capítulo 18 vimos uno muy importante acerca de la semejanza del creyente un niño. Él había estado en Capernaum, él había estado en un hogar, había tenido un pequeño infante sobre sus piernas y él usó ese infante como una ilustración y enseñó todas esas grandes verdades que aprendimos en el capítulo 18. Ahora dice que cuando Jesús terminó estas palabras, ahora esa pequeña frase en sí misma es una frase muy interesante porque se aparece muchas veces en Mateo y se aparece en la conclusión de discursos importantes. Es casi como terminar con un discurso importante. Por ejemplo, el primer discurso importante en Mateo es el capítulo 5, 6 y 7, y ese es conocido como el Sermón del Monte, ¿verdad? El Sermón del Monte termina igual. En el capítulo 7, versículo 28, Jesús terminó estas palabras.
Es idéntico, muy parecido a esa misma frase. Usted llega al capítulo 10, se encuentra el siguiente gran discurso. En el capítulo 10 está el discurso del discipulado. Capítulo 11 comienza igual. Cuando terminó Jesús esas palabras, usted llega al capítulo 13, tiene el gran discurso acerca de las parábolas del reino, y termina de la misma manera en el 13:53, cuando terminó esas palabras. Y lo vuelve a encontrar aquí en el capítulo 19, al ver hacia atrás, en el 18. Lo encuentra usted en el capítulo 26, al final del discurso del Monte de los Olivos, cuando Jesús terminó estas palabras. Entonces es una frase muy importante usada por Mateo para señalar que el Señor acaba de terminar con un gran discurso, un gran sermón, una gran lección de importancia. Entonces el Señor terminó ese discurso y después dice que partió de Galilea. ¿A dónde fue? Él vino a la región o al área o las fronteras de Judea más allá del Jordán. Ahora, usted conoce la tierra de Palestina, ¿no es cierto? Se parte a la mitad realmente por el río Jordán. Va de la parte norte al lago de Cinereto, al mar de Galilea, y desciende ahí hasta el mar Muerto. Y el río Jordán es un punto muy importante en el centro de Israel. Galilea está en el norte y Judá está en el sur. Galilea es una área rural. Judá es el área más poblada donde está Jerusalén. El Señor parte de Galilea, pero en lugar de ir en línea recta hacia Judá, Él va al este, cruza el río Jordán y regresa por la parte de atrás del Jordán, por la parte oriental. Y Él va a volver a cruzar por el sur, por Jericó, y va a ascender por el monte a Jerusalén. Esa es la ruta que Él toma. Y es muy importante que Él tome esa ruta, porque lo lleva a una región muy interesante. El área más allá del Jordán era llamada por los judíos el más allá. Es lo que llamaban el más allá. ¿Por qué? Porque estaba más allá del Jordán. El término es Perán, y Perán es el nombre, o el término del cual obtenemos el nombre Perea, lo cual significa el más allá. Entonces Jesús va a lo que es conocido como el área de Perea, P-E-R-E-A. Entonces, del ministerio Galileo, mucha atención, entramos al ministerio de Perea. Y en los capítulos 19 y 20 presentan a nuestro Señor en el área de Perea, y más allá, este es en el área más allá al este del Jordán, del río Jordán. En años pasados no había sido un área poblada con mucha gente, pero más bien se había vuelto un área bastante poblada, y ya para el tiempo de nuestro Señor la población se había incrementado mucho. Era un territorio que estaba también bajo el control, y esto es muy importante, de Herodes Antipas. Y era su territorio, y usted recuerda que él fue el que había decapitado a Juan el Bautista. Entonces el Señor, habiendo ministrado en Galilea, va al este y más allá del Jordán para ministrar en Perea, debido a los muchos judíos que se habían establecido ahí. También cualquier judío que estaba viajando del norte al sur iba de esa manera, seguía esa ruta, porque si seguía en línea recta hacia el sur, él habría tenido que atravesar por la tierra de los samaritanos, y no querían hacer eso porque pensaban que los samaritanos eran un pueblo contaminado y también un pueblo más bien peligroso. Entonces iban al este y luego por abajo en el área de Perea, lo cual significaba que estaba cerca de la Pascua y la temporada de fiesta. Entonces habían muchos peregrinos que iban también por ahí. Entonces el Señor pudo haber ministrado así a los habitantes de Perea, como también a los peregrinos que iban a Jerusalén. Entonces fue algo muy cuidadoso que el Señor hizo conforme se acercó a Jerusalén de esta ruta, por esta ruta. Entonces Él va al este y hacia abajo, hacia Jerusalén, por la parte de atrás del Jordán. Ahora el versículo 2 dice que grandes multitudes le seguían. Esto encontramos que fue el caso en Galilea, en el 4:25. Dice que cuando Él comenzó su ministerio, grandes multitudes le seguían. Y dice que Él los sanó ahí. Estas sanidades fueron la manifestación de sus credenciales mesiánicas. Mostraron su poder y su compasión. Marcos 10:1 es un pasaje paralelo, por cierto. Y en Marcos 10:1 Él dice que también les enseñó. Entonces es muy parecido al ministerio Galileo. Se congrega una multitud, Él enseña, los sana, les da la palabra de Dios y afirma su veracidad y a sí mismo como el vocero de Dios mediante su compasión milagrosa y su poder milagroso. Entonces aquí está Él, aunque Él se mueve hacia la cruz y su propia muerte, Él todavía está consumido con las necesidades de la gente, la enseñanza de la verdad de Dios y llevarlos a un entendimiento de que Él es de hecho el Mesías. Y entonces este es un punto muy importante. Usted deja el ministerio Galileo y usted entra al ministerio de Perea de nuestro Señor y son seguidos o siguen patrones muy similares, muy parecidos. Y estaremos en el ministerio de Perea, como dije en los capítulos 19 y 20. También podría notar en algún punto en su mente o en el margen de su Biblia o en sus notas que comenzando en el capítulo 19, ahora entramos a la fase final del Evangelio de Mateo. De aquí en adelante tenemos la presentación final del rey y el rechazo final por parte de la nación de Israel. Entonces estamos entrando a la sección final. Él se presenta a sí mismo y en últimas finalmente es rechazado y crucificado. Mientras que ese parece ser el enfoque
panorámico de esta fase final de Mateo, mantenga en mente también que a lo largo de este proceso, Él está enseñando a sus discípulos. Entonces, usted tiene a Jesús presentándose a sí mismo en Judea y Jerusalén, se está moviendo hacia su pasión, las multitudes están ahí, la gente está ahí, el pueblo está ahí, pero en medio de esto se encuentran entretejidas más lecciones y más lecciones para que los discípulos continúen con el ministerio, y es un momento muy importante de transición para el Señor. Ahora, conforme Él avanza con esta multitud y las sanidades, llegamos al versículo 3, y esto nos lleva al tema. Entonces vinieron a Él los fariseos. Vamos a detenernos ahí por un momento. Sus pasos fueron seguidos por los fariseos. No lo dejaron solo. Eran sus archienemigos. Continuamente estaban tramando planes para quitarle la vida y desacreditarlo. Los encontramos en el capítulo 3, los encontramos en el capítulo 5, los encontramos en el capítulo 9, en el capítulo 12, capítulo 15, capítulo 16, y ahora los volvemos a encontrar en el capítulo 19, y todavía no hemos acabado con ellos. Los fariseos eran la institución religiosa y estaban siendo atacados debido a la verdad que Jesús estaba predicando. Lo odiaban, lo menospreciaban, querían hacer lo que pudieran hacer para eliminarlos. Y entonces, al llegar al versículo 3, nos encontramos con los fariseos. Y llegamos al primer punto de nuestro bosquejo, conforme estudiamos este pasaje, y lo vamos a llamar el ataque. El ataque. Versículo 3. Entonces vinieron a Él los fariseos, y dice, tentándole. Obviamente querían que Él fracasara, que Él reprobara la prueba. Ellos querían llevarlo a una prueba que no podía Él pasar. Tenían dos cosas en mente. Es muy importante que usted entienda esto. Querían desacreditarlo con el pueblo para que Él perdiera popularidad, y en segundo lugar, querían destruirlo. Habían querido que en primer lugar Él perdiera popularidad y después querían que Él se muriera. Eso era lo que tenían en mente. Esta no es una pregunta a la ligera. Esto no es algo que a algún fariseo se le ocurrió sin pensarlo. Esta es una pregunta bien pensada, calculada, estudiada, y vienen a probarlo, a desacreditarlo, y para llevarlo a la destrucción, y le dice en versículo 3, ¿es lícito? Y están hablando de la ley divina. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. Ahora, superficialmente parece una pregunta más bien inocente, pero han pensado esto. Es una pregunta inteligente, es una pregunta siniestra, es una pregunta astuta que busca atacar a Jesucristo, desacreditarlo en primer lugar y en segundo lugar destruirlo. Ahora, permítame decirle por qué. En primer lugar, permítame decirle cómo intentaban desacreditarlo. El divorcio era un asunto muy volátil entre los judíos. Era una situación muy, muy importante. Todo el mundo sabía de esto y el divorcio era muy, muy común. Las mujeres eran tratadas como si no tuvieran derechos en absoluto. Y los fariseos eran líderes en esto, no solo por lo que enseñaban, sino por el ejemplo de sus vidas. Constantemente y continuamente se estaban divorciando de sus esposas. También estaban enseñando que usted podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. Eso básicamente era su doctrina. Eso era lo que ellos creían. La mayoría de ellos, pudieron haber algunos que se aferraban a una postura más fuerte, pero la mayoría de ellos, el consenso de ellos, y por cierto, la doctrina más popular de todo el pueblo era que usted podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. Es especialmente una doctrina popular entre la gente que quiere divorciarse. Apela al nivel más bajo. Acomoda a los pecadores al nivel de su pecado. Ahora usted recordará que había habido grupos que no se ponían de acuerdo entre los rabinos, porque había un rabino llamado Rabí Shammai, y Shammai decía que no debía haber divorcio. Pero no había mucha gente que lo siguiera porque no era una postura popular. Había otro rabino llamado Gilel, y Gilel, por cierto, acababa de morir unos 20 años antes del ministerio de Cristo, entonces su influencia todavía se podía ver, y su postura era la postura popular dominante, y él decía, usted puede divorciarse de su esposa por cualquier razón, la que usted quiera. De hecho, él podía decir, puede divorciarse de su esposa por quemar sus vegos. Usted se puede divorciar de su esposa por quemar su cena. Usted puede divorciarse de su esposa por ponerle mucha sal a la comida. Usted puede divorciarse de su esposa si él estuvo ahí en la calle y alguien vio sus rodillas. Usted puede divorciarse de su esposa porque no se peinó por hablarle a los hombres. Usted se puede divorciar de su esposa si él dijo algo no amable de su suegra. Usted puede divorciarse de alguien si usted encuentra a alguien más bonita que ella porque se volvió inmunda a sus ojos, porque ella no se veía tan bien como la que usted vio. Usted puede divorciarse por cualquier cosa. Usted puede divorciarse de ella si era estéril, puede divorciarse de ella si no le dio un hijo que fue niño, y como puede ver, esta fue la postura popular. Descargue ese pavo, esa era la postura popular. Si usted quiere deshacerse de su esposa, adelante, esa era la postura que los fariseos enseñaban. Ahora, yo creo que los fariseos sabían que Jesús no enseñaba esto, y ellos lo sabían porque Él lo había dicho antes.
En una confrontación con ellos en Mateo capítulo 5, Él les dijo, ustedes dicen no cometan adulterio. Yo les digo que ustedes son los peores tipos de adúlteros y ustedes proliferan el adulterio por todos lados. Él lo dijo en Mateo 5, 31 y 32, porque ustedes se divorcian sin causa alguna. Y cuando ustedes tienen divorcio sin causa alguna, ustedes causan adulterio por todos lados, porque la persona divorciada que se vuelve a casar es un adúltero y hace de un adúltero con el que se casan, y usted se convierte en un adúltero cuando se casa con alguien y usted está haciendo de un adúltero de ellos. Ustedes están haciendo que todo el mundo adultere por todos lados por sus divorcios sin causa alguna. Entonces ellos sabían que Jesús adoptaba una postura fuerte. Ellos sabían que Él tomaba una postura firme en el divorcio y esa no era una doctrina popular. Él había enseñado eso previamente y se registra en Mateo 5, como lo acabo de mencionar, y también en Lucas 16, 17 y 18. Y debió haberse esparcido como un incendio. ¿Cuál era su postura del divorcio debido al gran interés que había acerca de ese punto en particular? Entonces creo que lo que ellos esperaban aquí es que Jesús saliera con una afirmación muy fuerte acerca del divorcio y aislara, intimidar a la gente que realmente no quería ceder ante eso, adoptar esa postura, porque quizás ya se habían divorciado de alguien, y Él de hecho les va a decir, ustedes son una multitud de adúlteros que están fornicando, y están esperando que lo puedan atrapar con un punto de vista estrecho, rígido, firme, y esto causaría que su popularidad fuera destruida entre la gente. Ellos querían mostrar que Jesús era alguien intolerante, también querían presentarlo como alguien que no estaba comprometido con la gran enseñanza de los rabinos y la gran enseñanza de los fariseos, y están esperando que puedan desacreditarlo al meterlo de manera forzada en una esquina como algún tipo de legalista estrecho que iba en contra de la postura popular. Si Jesús simplemente hubiera presentado la respuesta, les estoy diciendo que eso es correcto, no pueden divorciarse por nada. Si se divorcian por algo fuera de fornicación, como lo dice en el versículo 9, cometen adulterio, y toda persona que se involucra comete adulterio. Eso es lo que quieren que Él diga, esperando que la gente le dé la espalda, porque no quieren doblar la rodilla ante ese tipo de doctrina, y como una multitud de pecadores, usted sabe que siempre quieren vivir al nivel más bajo y lo van a rechazar, eso es lo que esperan ellos. Pero más que eso, no están interesados en desacreditar a Jesús, sino que también están interesados en destruirlo. Lo quieren muerto. Aun si nadie creyera lo que Él dijo, Él es un dolor para ellos debido a su confrontación intimidante de sus errores en la vida y doctrina. Entonces quieren destruirlo. Dice usted, bueno, ¿cómo es posible que esto causara que Él fuera destruido? Le voy a decir cómo. No sabemos mucho acerca de Perea, sabemos un par de cosas. Sabemos que había una ciudad ahí llamada Betania, más allá del Jordán, es mencionada en el Nuevo Testamento. También sabemos que había una fortaleza y un lugar llamado Macairo. Y Macairo tenía ahí una prisión. Y Herodes Antipas tenía un lugar ahí, creo que un hogar de verano. Y él también tenía una prisión en donde él mantenía a los prisioneros. Uno de los prisioneros que él mantuvo ahí era un hombre muy famoso llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un prisionero. Y él era mantenido ahí en el palacio de Macairo, en el área de Perea. ¿Dice usted, ¿es eso importante? Sí lo es. Le voy a demostrar por qué. Regresa al capítulo 14 de Mateo y usted va a recordar esto. Va a recordar tan pronto como lo vea. Y es muy interesante que en el versículo 3, Herodes Antipas, quien gobernaba esa área, había capturado a Juan. Lo había llevado prisionero, lo había colocado en la prisión. ¿Por qué? Debido a Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Esta es una afirmación muy importante. ¿Sabe usted quién era Herodías? Herodías era la esposa de Herodes Antipas. Dice usted, ¿por qué la Biblia dice la esposa de su hermano Felipe? Porque ella solía ser la esposa de su hermano Felipe antes de que él la sedujo y se la robó. Pero Dios en su palabra no reconoce las uniones adúlteras y las llama matrimonio. ¿Entiende eso? Cuando dice en la Biblia que Herodías era la esposa de su hermano Felipe, está diciendo que a los ojos de Dios así debería ser todavía. Lo que había sucedido era que Herodes Antipas había seducido a la propia esposa de su hermano, se la había quitado y después se había casado con ella. No solo era ella la esposa de su propio hermano, sino que era su pariente de sangre. Entonces, él no solo estaba en adúltero, sino también que estaba en incesto. Entonces, no solo era adúltero, sino que era incesto. Entonces, él estaba en una unión incestuosa, adúltera, la cual la palabra de Dios no reconocía. Y dice, ¿quién era ella? Ella es la esposa de su hermano Felipe. No reconoce la unión adúltera con Herodes. Dice usted, bueno, ¿qué tiene que ver con Jesús hablando del divorcio? Observe el siguiente versículo. Porque Juan le había dicho, no te es lícito tenerla. ¿Quiere saber por qué Juan fue colocado en la cárcel? Él fue colocado en la cárcel porque él habló acerca de la ley de Dios del divorcio. ¿Se da cuenta? Y esa es la razón por la que él fue encarcelado y en últimas le costó la cabeza porque él había confrontado a ese hombre malo con esa mujer en adulterio, Herodías.
Él los había confrontado acerca del hecho de que no era lícito ante Dios hacer lo que habían hecho y Él lo decapitó. Ahora, si a Juan el Bautista le costó la vida creer eso y confrontar a Herodes con esto, quizás si Jesús terminaba con la misma postura, a Él también lo habría decapitado. ¿Entiende el punto? Entonces yo creo que están llevando a Jesús al mismo punto en donde Él habría pronunciado públicamente que el monarca que estaba reinando en esa área era un adúltero fornicario y por lo tanto habría colocado su vida en riesgo. Entonces esta no es una pregunta al aire. ¿Entiende ahora? Quieren desacreditarlo con el pueblo y quieren destruirlo. Es un ataque siniestro. Pero quiero que observe su respuesta. Simplemente lo asombra. Es tan profundo, tan astuto, y Él los evade de una manera tan maravillosa. Esto es juego de niños para Él. Él es Dios. Pero para nosotros es genio absoluto. Y esta es la respuesta, el ataque en el versículo 3 y la respuesta en los versículos 4 al 6. Él respondiendo les dijo, me encanta esto, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús no respondió su pregunta inmediatamente desde su propio punto de vista. Él fue más allá de sí mismo, más allá de sus tradiciones, más allá de los rabinos, más allá de las costumbres. Él se remontó a Dios. Y Él dice, permítanme citar a Dios. Y esto realmente le da perspectiva. Su argumento le está diciendo, no es conmigo. La palabra de Dios es el cimiento de este asunto. La palabra de Dios es el meollo. Regresemos a la palabra de Dios, y me encanta su principio. Él dice, es tan sarcástico. Pasaban todo el tiempo leyendo la Biblia, interpretando la Biblia, y de manera sarcástica Él dice, ¿no habéis leído? ¿Sabe una cosa? Usted sabe que lo estaban leyendo, y Él cita Génesis 1:27, Génesis 2:24. ¿No habéis leído? Dice Él, y Él simplemente señala su ignorancia total. Esa es una bofetada a su orgullo religioso. Se jactaban de conocer la ley. En lugar de afirmar eso, Él los condena debido a su ignorancia total. Ustedes que son tan inteligentes, ustedes que dicen poseer y mantener la ley, interpretar la ley, ¿no han leído, inclusive desde el principio? Y después Él procede a citar a Dios de Génesis. Y Él les da, y aquí está la parte primordial de lo que vamos a entender en esta mañana, 4 razones por las que no es lícito divorciarse por cualquier causa. Vamos a oír qué dice Dios, dice Él. Dejemos que Dios hable. 4 razones por las que no es lícito divorciarse. Razón número 1, un hombre fue creado para una mujer. ¿Escuchó eso? Un hombre fue creado para una mujer. Obsérvelo, versículo 4. Y Él cita de Génesis 1:27. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Ahora, la palabra hizo aquí significa creó. Él dice, ¿no han leído acerca de la creación, hombres, caballeros? ¿No están conscientes de ella? ¿No han llegado a ese texto? ¿Se acuerdan de lo que dice? Que el que los hizo, varón y hembra los hizo. Y por cierto, están en la posición enfática en el texto. El varón y hembra es el énfasis. Como puede ver, cuando Dios creó, Él creó a Adán y Él creó a Eva. Eso es todo. ¿Entiende eso? Adán y Eva, eso era todo. No había otro. Él no creó a Adán y Eva y a Etel, por si las dudas. Él no creó a Adán y Eva y a Alberto, por si las dudas. Él no creó a 8 personas, o 9, o 7, o 13, o 3, y dijo, mira, trabajen en su relación. Si no funciona, intenten con alguien más. Cuando Él creó a Adán y Eva, punto. No había ningún extra, no había otra opción, no había alternativa. Y esa fue la intención divina en el principio. Un hombre, una mujer, plan divino, sin opciones. Él no proveyó para la poligamia, Él no proveyó para el divorcio al hacer alguna persona extra. Parece un punto más bien obvio. No había nadie más que existiera. Como puede ver, el divorcio para Adán y Eva no era aconsejable. ¿Entiende eso? Podría llegar a ser una situación muy solitaria en el huerto. No había una opción. Si se divorciaban, amigos míos, Génesis habría terminado en el capítulo 1 y con ello todo lo demás. No había otra opción. Y ese es el punto de lo que Él está diciendo. Cuando Él los hizo varón y hembra, y eso era todo. No un varón y 2 mujeres,
no 4 personas que podían ver cuál funcionaba mejor, muy básico, muy elemental. Entonces, en el caso de Adán y Eva, el divorcio no solo estaba mal, sino que no era aconsejable, no solo eso, era imposible, era absolutamente imposible. No habían alternativas, no había dónde más ir, no podían ir a otro lugar, no podían hablar con nadie más, nada. Eso es lo que Dios quiso. Si no son dos, no es nada. Esta fue la creación que Dios quiso establecer. Una unión no opcional, indisoluble. ¿Entiende eso? Un hombre y una mujer creados de esa manera. Cuando Dios hizo eso, Él echó a andar como la historia humana debía ser. Un hombre y una mujer sin opciones, indisoluble. Y simplemente porque después vinieron otras personas, eso no cambió la intención original de Dios. ¿Entiende eso? No cambió nada. Y Dios nunca quiso que 2 personas se casaran y estuvieran viendo a ver si les gustaba a alguien más. Esa no fue una alternativa que Dios jamás quiso que hubiera. Y eso es obvio en virtud de su creación. Una segunda razón por la que el divorcio no se permite por ninguna razón es un vínculo fuerte. La primera es que un hombre fue creado para una mujer. El segundo es un vínculo fuerte. Cuando Dios unió al hombre y a la mujer, Él realmente los unió. Dice en el versículo 5, por esto es debido a la razón de esta unión entre un hombre y una mujer. Un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora Él rompe la relación en el hogar y Él se une a su mujer. Esto es Génesis 2:24. Ahora nos hemos movido del 1:27 al 2:24. Todavía estamos en la revelación inicial de las Escrituras, previas a la caída del hombre. El orden maravilloso divino de Dios. El propósito y plan perfectos de Dios es que debían dejar a sus padres y unirse. Y la palabra unirse es la palabra que queremos señalar. Básicamente significa tener un vínculo que no puede ser roto. Es una palabra que realmente se usa para pegamento. Significa estar pegado. Dice usted, estoy en ese contexto bíblico, he estado pegado con este hombre por 25 años. Bueno, lo siento, eso es exactamente lo que significa. Es estar pegado de manera feliz y no estar pegado de manera triste. Esa es la idea aquí. Pero usted está pegado, usted está aferrado. La idea es de pegamento, está unido. De hecho, hay una transición, no me puedo acordar cuál es. Estaba leyendo que inclusive cuando usa la palabra pegamento en Génesis 2 para referirse a esto, un hombre debe estar pegado a su esposa. También se encuentra inherente en la palabra otro pensamiento que llega a la médula un poco más, y algunas veces se usa de perseguir algo de manera intensa. Y entonces usted tiene la idea de 2 personas que están pegadas, y es así porque están esforzándose por estar pegadas la una con la otra. Entonces tiene usted 2 corazones que están totalmente comprometidos con buscarse el uno al otro en amor, pegados en un vínculo indisoluble, pegados en mente, pegados en voluntad, pegados en espíritu, pegados en emoción. Y creo yo que hay un remanente hermoso de esta intención de la creación original de Dios que se encuentra en el idioma judío. Tienen una palabra para el matrimonio, y la palabra para matrimonio que usaban en el hebreo, kiddushin, es una palabra hermosa. Kiddushin básicamente significa consagración. Kiddushin básicamente significa consagración o santificación. Consagrarse significa apartar algo para Dios. Santificarse significa lo mismo, apartar algo para Dios. Hablamos de estar consagrados a Dios o santificados o apartados a Dios, hechos santos. Esto pertenece solo a Dios. Cuando un judío decía que algo era kiddushin, querían decir que se volvía la posesión personal de Dios. Cualquier cosa que estaba totalmente rendida a Dios era kiddushin. Y esa es su palabra para matrimonio. Entonces, el matrimonio es una consagración de 2 personas, la una a la otra. Es una consagración que dice, estoy totalmente separado, apartado de cualquier otra persona para ti. Estoy totalmente consagrado y entregado a ti. Es una unión entonces de 2 personas cuya devoción total es la una a la otra, que se vuelve en la posesión personal de la otra persona. Esa es la razón por la que en 1 Corintios 7 dice que usted no se pertenece a sí mismo, usted le pertenece a su cónyuge. Y su cónyuge le pertenece a usted. Es un intercambio. Es un abandono total y completo de mí mismo a mi cónyuge. Eso es kiddushin. Y también veo inherente en la palabra judía la idea de que el matrimonio no es solo apartarse el uno al otro y consagrarse el uno al otro, sino que es apartarse y una consagración de esa unión a Dios. Y esa es la perspectiva más pura del matrimonio. Entonces, cuando hablan del matrimonio en el hebreo, hablan de compromiso total, de consagración total, de apartarse de manera total, de santificación total, en donde una persona se vuelve la posesión total y exclusiva de la otra persona, tanto como un sacrificio era traído por un judío al altar y era kiddushin a Dios. Entonces me estoy ofreciendo a mí mismo de manera total, absoluta y rindiéndome de manera completa a mi cónyuge. Esa es la esencia del matrimonio, una unión indisoluble, sin opción, un vínculo fuerte buscándose el uno al otro, un hombre y una mujer. Y hay una tercera razón por la que el matrimonio no puede ser roto, y eso es debido a una carne. Un hombre y una mujer, un vínculo fuerte, y en tercer lugar una carne. Dice al final del versículo 5, y los 2 serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino uno. Y el punto de la segunda declaración, ya no son más dos, es esta. Usted no puede dividir a uno. Uno es el número indivisible. Ya no son más dos, usted no puede separarlos. Se han vuelto uno y uno es indivisible. Usted no puede tener a media persona. Media persona es nada. Se han vuelto una persona en la unión del matrimonio. Es un número indivisible. Ahora dice usted, ¿qué significa es una persona? Creo que es una percepción divina. Cuando esas dos personas se unen, literalmente, desde el punto de vista de Dios, se vuelven una persona. Se abandonan a sí mismos para entregarse el uno al otro. Se vuelven la posesión total del uno y del otro. Son uno en mente y en espíritu y en metas y dirección y emoción y sentimiento y voluntad. Y esa unidad, en últimas, es vista de la mejor manera en el hijo que producen, el cual es el emblema perfecto de su unión. Porque ese niño lleva el hecho de que son uno y se vuelve el emblema o la representación de su unidad. Uno es un número indivisible. Usted no puede hablar de dividir a dos personas en un matrimonio. Cuando usted rompe un matrimonio, usted parte a la mitad de una persona. ¿Y qué es lo que tiene? Usted tiene a dos mitades y eso no es nadie, siguiendo la misma metáfora. Después, finalmente, la cuarta razón, y esto para mí es lo más importante, es del coup de grâce. Esta es la razón más fuerte de todas las razones bíblicas por la que el divorcio no es el deseo de Dios. Al final del versículo 6. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, la palabra separe, que decimos con tanta frecuencia, es corizo, significa divorcio. Es usada de esa manera en 1 Corintios 7:11, misma palabra, significa divorcio. Cuando Dios une, no divorcien. Y como usted sabe, he oído este versículo usado de una manera tan equivocada. Inclusive lo he oído en libros y dicen, bueno, esa es la salida que estamos buscando, porque Dios no unió nuestro matrimonio en primer lugar, entonces podemos divorciarnos. Me gustaría decirle cuántas veces he oído a personas decir eso y he leído eso. Bueno, Dios no juntó nuestro matrimonio, no nos unió y por eso podemos divorciarnos. Eso es torpe, eso no es bíblico. Eso es violar la intención entera del pasaje. Dice usted, ¿qué quieres decir? Esto no está hablando de cómo se ven el uno al otro. Aquí está Dios presentando la verdad acerca del matrimonio. Y Dios dijo, yo hago los matrimonios y más vale que no los deshagan. Y Él no necesariamente está hablando de matrimonios cristianos o matrimonios no cristianos. Él está diciendo, yo hago los matrimonios. Yo coloco a las personas en una unión. Es una institución ordenada por Dios. Es Dios quien hizo al hombre y a la mujer para complementarse el uno al otro y se unen con la capacidad de disfrutarse el uno al otro, de estar satisfechos el uno con el otro, de ser fortalecidos el uno con el otro, para fortalecer las debilidades uno del otro, para producir hijos, para procrear en el mundo. Y creo que es un milagro de Dios que toda unión existe. Cada vez que una pareja se une y experimenta el gozo del compañerismo, o el gozo de la amistad, o el gozo del sexo, o lo que sea, están experimentando el milagro de Dios. El milagro que el hombre debe amar hacia una mujer, y una mujer debe amar así a un hombre, y pueden abandonarse, entregarse el uno al otro en la plenitud de una relación significativa, y eso es un acto de Dios. Inclusive la gente incrédula puede disfrutar del gozo y la emoción y el significado de un amor, de una unión amorosa. Sabemos eso. Ese es un milagro de Dios, todo matrimonio lo es. Y no es importante que si usted se casó o no en la voluntad de Dios, entre comillas. Eso no es lo que está diciendo aquí. Simplemente está definiendo que en el principio mismo Dios dijo, yo voy a hacer los matrimonios. Y cuando usted se divorcia como un pagano, usted está deshaciendo tanto algo que Dios unió, como si cristianos lo estuvieran haciendo. Usted puede hacer una comparación de esto. Es como un niño que nace. Yo creo que todo niño que nace en el mundo es una criatura de Dios. ¿Usted cree eso? Dios creó a todo mundo. No importa si sus padres son incrédulos. No importa si son paganos en medio de alguna tribu en África que no tienen ni idea alguna de Dios. Ese hijo es un milagro de Dios. Y lo mismo es el caso del matrimonio. El matrimonio que produce al hijo es un acto de Dios, en donde dos personas complementarias son traídas de una a la otra juntas para disfrutar de la plenitud de la vida humana. Y así es también un acto de Dios. Y esta es la razón por la que digo esto. El aborto es al nacimiento de un niño lo que el divorcio es al matrimonio. Así como el aborto mata la creación de Dios, así también el divorcio. Y eso es exactamente lo que el versículo significa. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Más vale que no separe o destruya un matrimonio, amigo mío, ni el suyo ni el de nadie más. Más vale que no lo haga porque usted está atacando la obra del Dios Todopoderoso, quien hace el matrimonio. Entonces le dicen a Jesús, ¿es lícito para el hombre divorciarse por cualquier causa? Él dice, escuchen lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo es esto, un hombre y una mujer y no hay alternativas. Lo que Dios dijo es vínculo fuerte. Lo que Dios dijo es una carne, número indivisible. Lo que Dios dijo, yo hago los matrimonios. Si ustedes los rompen, están rompiendo, están dañando lo que yo hice y están en una posición muy, muy seria.
Entonces, la próxima vez que usted salga a buscar la esposa de alguien más, simplemente recuerde que si usted destruye un matrimonio, acaba de destruir algo que Dios hizo. Y no nos dé ninguna idea torpe del hecho de que el Señor lo guió. Oh, cómo detesto oír eso. El Señor nos guió a terminar con nuestro matrimonio y nos unió. No, el Señor no lo hizo. Usted acaba de violar lo que el Señor hizo por lo que usted hizo. Entonces, lo que Jesús está haciendo es llevarlos al principio. Y en lugar de perder credibilidad con la gente, Él la gana, ¿no es cierto? Porque todo lo que Él dice es lo que Dios dijo en la Biblia y los hace verse torpes al decir, ¿acaso no habéis leído? Y le digo a usted lo mismo, antes de que usted llegue a pensar acerca del divorcio, conforme usted se sienta y trata de juzgar si está bien o mal, ¿ha leído esto? Es bastante claro. Esa es su respuesta, pero esa no es toda la respuesta. Vamos a retomarlo a partir de ahí la próxima vez. Inclinémonos en oración. Padre nuestro, sabemos que el mundo nos presiona de una manera tan fácil para que adoptemos sus propias opiniones, para conformarnos a su molde. Nos intimida para llevarnos a creer en sus propias teorías. Nos vence con un mar de mentiras. Pero, Señor, ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra, a ser fieles al hecho de que tú has ordenado el matrimonio para dos personas de por vida, sin opción alguna. A esforzarnos por buscarnos el uno al otro, para mantener ese vínculo fuerte, una carne, para que puedan tener la emoción y el gozo de mantener junto lo que Dios hizo, en lugar de destrozar la obra de Dios, que estén comprometidos con su cumplimiento. Bendice a todo matrimonio en este lugar, y Padre, toda persona que ha venido de un matrimonio destruido, sana sus heridas, dales un corazón arrepentido, y el deseo, a partir de hoy, a caminar en tu voluntad. Gracias porque tú nos restauras. Padre, ayúdanos a mantener en alto el estándar de tu verdad y aplicarlo a nuestro mundo tan equivocado. Y que nunca rebajemos el estándar, que nunca lo cambiemos, sino que lo dejemos exactamente en donde tú lo dejaste. Danos la gracia para ser obediente a Él y la fortaleza para proclamarlo. Y oramos porque a partir de nuestra obediencia a ti, tú seas glorificado. Para más información sobre